Este tema me gusta particularmente. Si bien ya hemos revisado varias técnicas para dibujar con precisión distintos objetos, en la práctica, conforme nuestro dibujo va adquiriendo complejidad, los nuevos objetos suelen crearse y ubicarse siempre en relación a lo ya dibujado. Es decir, los elementos ya existentes en nuestro dibujo nos dan referencias geométricas para los objetos nuevos. Con mucha frecuencia podemos encontrarnos, por ejemplo, que la siguiente línea surge a partir del centro de un círculo, de determinado vértice de un polígono o del punto medio de otra línea. Por eso, AutoCAD ofrece una poderosa herramienta para señalizar con suma facilidad dichos puntos durante la ejecución de comandos de dibujo llamada referencia a objetos. La referencia a objetos es pues un método clave para aprovechar los atributos geométricos de objetos ya dibujados para la construcción de objetos nuevos, pues nos sirve para identificar y utilizar puntos como el punto medio, la intersección de dos líneas o un punto tangente, entre otros. Cabe decir además que la referencia a objetos es un tipo de comando transparente, es decir, puede invocarse durante la ejecución de un comando de dibujo. Una manera rápida de aprovechar las distintas referencias a objetos disponibles es utilizar el botón de la barra de estado, la cual permite activar referencias específicas e insistimos aun cuando ya hayamos iniciado un comando de dibujo. Echemos este vistazo preliminar. Las referencias a objetos se activan o desactivan con el botón de la barra de estado. Si pulsamos con el botón derecho del ratón, podemos ver una lista de estas mismas referencias y podemos utilizarlas durante la ejecución de un comando de dibujo. Pero echemos una mirada además a la apariencia del botón para activar o desactivar las referencias a objetos en la barra de estado de la versión 2015 de AutoCAD. Ahora el botón tiene esta apariencia. Ahí lo podemos activar o desactivar. Ahí está, adquiere un color azul cuando está activo. Y con el botón derecho del ratón o con esta opción podemos desplegar el menú que nos indica cuáles están activos, cuáles referencias a objetos están activas y cuáles no, con una palomita. Y podemos, obviamente, con un clic activar o desactivar cualquiera de ellas. Pero continuemos. Veamos un ejemplo. Dibujaremos una línea recta cuyo primer extremo coincidirá con el vértice de un rectángulo y el otro con el cuadrante a 90 grados de un círculo. En ambos casos activaremos las referencias a objetos necesarias durante la ejecución del comando de dibujo. Veamos un ejemplo del uso de las referencias a objetos. Para ello voy a iniciar el comando línea y después vamos a activar una referencia a objetos pulsando con el botón derecho sobre el botón de la barra de estado. Vamos a utilizar la referencia a objetos llamada punto final. Observe que al hacerlo, conforme voy acercando el cursor a aquellos objetos que tengan ese atributo, como los vértices de este rectángulo, aparece un pequeño recuadro verde que me señala precisamente el punto final de este objeto. Lo mismo ocurre con los puntos finales de esta línea. De ese modo, es muy fácil capturar el primer punto de la línea. Para el segundo punto, vamos a activar una segunda referencia a objetos llamada cuadrante. Observe ahora que en este caso, al acercar el cursor al círculo, no aparece un cuadro sino un rombo. Esto es porque cada referencia a objetos tiene un marcador distintivo. Observe que me señala los 4 puntos, los 4 cuadrantes del círculo. Voy a utilizar el cuadrante superior, el que está a 90 grados. Con lo que la línea queda dibujada y termino el comando línea pulsando Enter. Como pudo ver, la referencia a objetos permitió construir la línea con toda exactitud y sin preocuparnos realmente por las coordenadas, el ángulo o la longitud del objeto. Ahora supongamos que deseamos añadir un círculo a esta pieza cuyo centro coincide con el círculo ya existente. Se trata de un conector metálico en una vista lateral. De nueva cuenta, un botón de referencia a objetos nos permitirá obtener dicho centro sin recurrir a otros parámetros como su coordenada cartesiana absoluta.
Vamos ahora a añadir un círculo a esta figura, aprovechando también las referencias a objetos, toda vez que el nuevo círculo coincide en su centro con el círculo ya dibujado. Por tanto, voy otra vez al botón de la barra de estado, pulsamos con el botón derecho del ratón y activamos la referencia a objetos llamada centro. Considere que estoy a la mitad del comando de dibujo para crear círculos. Por tanto, decimos que las referencias a objetos son un comando transparente, es decir, pueden activarse o desactivarse durante la ejecución de otro comando de dibujo. Observe que al acercar ahora el cursor, el círculo queda resaltado con un marcador circular de color verde, cosa que no ocurría cuando la referencia a objetos estaba desactivada. Por tanto, la captura del centro es realmente muy sencilla. Lo que seguiría sería determinar el radio del nuevo círculo. Para ello podríamos incluso utilizar una nueva referencia a objetos si es que hubiera ahí algún otro objeto dibujado cuya geometría pudiéramos aprovechar. Como no es el caso, voy a terminar el objeto simplemente haciendo clic. Veamos ahora las referencias a objetos una por una que pueden activarse con el botón de la barra de estado y también veamos su apariencia y cómo funcionan. Solo les recuerdo que la lista y el orden de las referencias a objetos de ese botón son las mismas que en la versión nueva de AutoCAD. Vayamos activando y definiendo las distintas referencias a objetos. Por tanto, voy al botón de la barra de estado, pulso con el botón izquierdo del ratón y vamos a activar la primera referencia punto final que va a funcionar cuando inicie un comando de dibujo. La referencia punto final me permite señalar precisamente los puntos finales de todos aquellos objetos que no sean circulares. Por tanto, aplica para los extremos de los arcos, los extremos de las líneas o incluso los vértices de los polígonos y las polilíneas. La siguiente referencia a objetos es punto medio, que resalta el punto medio de todos aquellos objetos que no sean cerrados, como los círculos. Por tanto, aquí podemos ver un punto medio, aquí, o incluso en este polígono. La siguiente referencia señala no solo el centro de los círculos, como en este caso, sino también el centro de los arcos. La referencia punto nos permite ver precisamente los objetos de puntos que ya habíamos revisado. Cuadrante es una referencia que señala los puntos de los círculos o los arcos que se encuentran a 0, 90, 180 y 270 grados. En el caso de este segmento de arco, puede ver que tenemos dos cuadrantes, el que está a 90 grados y el que está a 180 grados. La siguiente referencia, intersección, muestra la intersección entre dos objetos, como en el caso de esta línea y este rectángulo. Vamos a activar la siguiente referencia, que sería extensión. Esta referencia permite capturar puntos que se derivan de la extensión temporal de los objetos. Por ejemplo, de este punto final de esta línea, se deriva esta línea temporal, en donde yo podría, por tanto, capturar un punto de su extensión. Lo mismo ocurre con los arcos, en donde podemos ver aquí una línea temporal que muestra la extensión de este arco. De los vértices de los polígonos también podemos extraer líneas temporales. Vamos a activar la siguiente referencia, que sería inserción y por tanto mostraría en este caso el punto de inserción de este texto. Los bloques y las referencias externas que estudiaremos más adelante también tienen puntos de inserción en los dibujos y también se resaltan con esta referencia a objetos.
La siguiente es perpendicular. Para mostrarla, vamos a iniciar con el punto de la línea que habíamos comenzado a dibujar y podremos ver que la referencia a objetos perpendicular muestra el punto sobre el arco, en este caso, que permite dibujar una línea perpendicular a ese arco. Vamos a iniciar otra vez el comando línea. Vamos a dibujar un punto cualquiera y veamos cómo es que ahora perpendicular me señala el punto sobre la línea que permitiría que la línea que estoy dibujando quede perpendicular a esta. Vamos a activar la referencia siguiente. Vamos a iniciar otra vez el comando de dibujo y veamos ahora cómo es que se señalan los puntos tangentes o el punto tangente del círculo. Si yo termino esta línea en el punto indicado por la referencia, el resultado es que tengo una línea tangente a este círculo. Obviamente también podemos tener líneas tangentes a arcos, como en este caso. Vamos a activar la referencia siguiente. Sería cercano. Voy a iniciar otra vez el comando de dibujo y vea cómo es que ahora me muestra de este modo el punto más cercano a los objetos que estoy señalando. Como en este caso o en el caso del polígono. Activamos la que sigue. Y vamos a ver este caso que es especial. Voy a iniciar el comando de dibujo. Y observe que aquí me señala lo que se llama una intersección ficticia. Esto es una intersección ficticia porque estas líneas, desde este punto de vista 2D, se intersectan sin ningún problema. Sin embargo, en una vista 3D modificada, observe que estas líneas en realidad no se están intersectando, toda vez que esta línea se eleva sobre el eje Z. Voy a devolver esta vista a una vista 2D. Y decíamos que podemos, por tanto, capturar una intersección ficticia, es decir, dos líneas que solo se intersectan desde este punto de vista, pero que en realidad no se tocan. Por último, la referencia a objetos paralelo traza una línea temporal paralela al objeto señalado en función del último punto capturado. Es decir, yo voy a iniciar esta línea aquí y para que esta línea que quiero dibujar sea paralela a este objeto, activo la referencia a objetos paralelo. Ahí está. Queda señalado este objeto y por tanto me traza una línea temporal sobre la cual puedo capturar un punto tal que daría como resultado que la línea que he dibujado queda paralela al objeto señalado. Además de las referencias a objetos que ya revisamos, tenemos otras en un menú contextual. Para ello voy a iniciar el comando de dibujo y después voy a pulsar la tecla Shift o conmutar de mi teclado y el botón derecho del ratón. Observe que aparece un menú contextual distinto al tradicional, al que aparecería con pulsar solamente el botón derecho del ratón. Y en este menú tengo las referencias a objetos que ya revisamos en esta parte, punto final, punto medio, intersección, etcétera. Pero también tenemos algunas otras referencias a objetos que no hemos revisado. Punto de intersección ortogonal temporal, desde, medio entre dos puntos y una referencia a objetos que vamos a utilizar en el siguiente apartado llamada filtros para puntos. La referencia a objetos 3D la vamos a revisar cuando estudiemos dibujo en 3D. Una característica peculiar de algunas de las referencias que aparecen en el menú contextual es que no aluden estrictamente a los atributos geométricos de los objetos,
sino a extensiones o a derivaciones de estos. Es decir, algunas de estas herramientas identifican puntos que solo existen bajo ciertos supuestos. Por ejemplo, la referencia extensión que vimos un poco antes en este mismo video muestra precisamente un vector que señala el sentido que tendría una línea o un arco si fueran más extensos. La referencia llamada intersección ficticia puede identificar un punto que realmente no existe en el espacio tridimensional, como también vimos un poco antes. Otro ejemplo es la referencia medio entre dos puntos, la cual, como su nombre indica, sirve para establecer el punto medio entre dos puntos cualquiera, aunque ese punto no pertenezca a ningún objeto en sí. Vamos a ver a qué nos referimos. Veamos la referencia a objetos medio entre dos puntos. Supongamos que necesito dibujar una línea vertical que quede exactamente a la mitad entre estos dos rectángulos. Para ello, entonces, voy a iniciar el comando línea. Voy a pulsar la tecla Shift y el botón derecho del ratón para que aparezca el menú contextual con las referencias a objetos. Voy a seleccionar medio entre dos puntos. Y observe que la ventana de comandos me solicita que especifique el primer punto del cual va a calcular el punto medio. Por tanto, voy a indicar el punto final de este rectángulo. Después, otra vez, observe que en la ventana de línea de comandos debo indicar el segundo punto del que va a establecer el punto medio. Por tanto, voy a indicar este otro punto final, con lo que puede ver que queda capturado el primer punto de la línea que estoy dibujando, que está exactamente en el punto medio entre los dos puntos que he indicado. Para que mi línea quede vertical a estos dos objetos, puedo repetir exactamente el mismo procedimiento. Por tanto, otra vez pulso la tecla Shift, el botón derecho del ratón y medio entre dos puntos. Con lo que vuelvo a capturar este punto final y este otro punto final, con lo que la línea queda dibujada. Obviamente podría haber utilizado algunos otros métodos como orto o bien como paralelo, por ejemplo. Sin embargo, de lo que se trataba aquí, decíamos, era de ilustrar esta referencia a objetos en lo particular. Un tercer caso que funciona en el mismo sentido, es decir, el de establecer puntos que se derivan de la geometría de los objetos, pero que no pertenecen a estos precisamente, como ya lo mencionamos, es la referencia desde, que permite definir un punto a cierta distancia de otro punto base, por lo que esta referencia a objetos puede usarse además en combinación con otras referencias como punto final. La referencia a objetos desde también nos permite capturar puntos que se derivan de la geometría de los objetos, aunque no pertenezcan precisamente a estos. Para ello, otra vez inicio el comando línea. Vamos a pulsar la tecla Shift y el botón derecho del ratón y vamos a seleccionar la referencia a objetos desde, la cual permite capturar un punto que se encuentra a cierta distancia de un punto de referencia. Por tanto, vamos a indicar el punto base como nos lo solicita la ventana de línea de comandos, utilizando este punto final. A partir de este punto base, debemos indicar una distancia. Con el ratón puedo indicar el sentido de esa distancia, esto es vertical hacia arriba, en 90 grados, pero puedo capturar la distancia exactamente. Por ejemplo, en este caso podrían ser 222 unidades. Observe que el primer punto de la línea queda capturado gracias a la referencia a objetos desde, aunque en ese punto sobre el rectángulo no exista un punto geométricamente relevante. Veamos otro ejemplo. Voy a deshacer esta línea. Vamos a iniciar ahora más bien el comando para dibujar rectángulos. Vamos otra vez a utilizar la referencia a objetos desde. Vamos a indicar el mismo punto final, pero ahora vamos a indicar un desfase
de 400 unidades a partir de ese punto, lo cual nos va a servir como primer punto del rectángulo y lo voy a terminar simplemente indicando el segundo punto. Esto es, hemos utilizado ahora una referencia a objetos que ni siquiera toca al objeto que hemos utilizado. Como ya vimos, a la mitad de un comando de dibujo podemos desplegar la lista de las referencias a objetos de la barra de estado o bien utilizar las referencias a objetos que están en el menú contextual y la tecla Shift. Ahora veamos cómo configurar el cuadro de diálogo para activar algunas referencias a objetos, dejarlas permanentemente activas sin necesidad de activarlas a la mitad de un comando. Para determinar cuáles son las referencias a objetos que van a aparecer automáticamente una vez que iniciamos un comando de dibujo, utilizamos el botón derecho del ratón sobre el botón de la barra de estado y utilizamos la opción parámetros. Con ello aparece el cuadro de diálogo en la ficha correspondiente referencia a objetos, en donde decíamos podemos activar aquellas referencias que deseamos aparezcan automáticamente. Obviamente, las casillas que estén desactivadas no se mostrarán durante la ejecución de los comandos de dibujo. Dicho lo anterior, hay que mencionar, sin embargo, que no conviene activar todas las referencias a objetos en el cuadro de diálogo, menos aún si nuestro dibujo contiene una gran cantidad de elementos, ya que la cantidad de puntos señalados puede ser tan grande que la efectividad de las referencias a objetos puede perderse. Cabe señalar también que aunque existan muchos puntos de referencia a objetos activos, podemos ubicar el cursor en un punto en pantalla y luego pulsar la tecla Tab. Esto obligará a AutoCAD a ir mostrando las referencias cercanas al cursor en ese momento, una por una. A la inversa, tal vez haya momentos en que deseemos desactivar todas las referencias a objetos automáticas o que están activas para, por ejemplo, poder tener plena libertad con el cursor en pantalla. Para esos casos, podemos usar la opción Ninguno del menú contextual que aparece con la tecla Shift y el botón derecho del ratón. Observe que en el cuadro de diálogo tengo activadas todas las referencias a objetos. Esto que podría ser la opción más deseable, sin embargo puede resultar contraproducente si yo tengo muchos objetos en pantalla. Como en este caso, si yo inicio un comando de dibujo cualquiera, observe que la cantidad de referencias a objetos que aparecen es tal que su efectividad puede llegar a perderse. Si pulsamos la tecla Tab, entonces obligamos a AutoCAD a mostrar las referencias a objetos que están cercanas al cursor en ese momento. Como puede ver, la cantidad de referencias es muy grande. En esos casos, entonces, es probable que desee a lo mejor temporalmente desactivar la presentación de las referencias a objetos. Una manera de hacerlo es pulsar Shift, el botón derecho del ratón y utilizar ahora la opción Ninguno, que temporalmente desaparecerá todas las referencias que presenta en pantalla. Como puede ver, ahora estoy moviendo el cursor entre los distintos objetos y no hay visible ninguna referencia, con lo cual podría iniciar la creación del nuevo objeto. Es evidente que AutoCAD señala un punto final, por ejemplo, de un modo distinto a cómo señala un punto medio, y este a su vez se distingue claramente de un centro. Cada punto de referencia a objetos tiene un marcador específico. Eso ya lo habíamos mencionado y ya lo hemos visto. El que dichos marcadores aparezcan o no, así como el que el cursor sea atraído hacia dicho punto, está determinado por la configuración de AutoSnap. AutoSnap no es otra cosa más que la ayuda visual de la referencia a objetos. Para configurar AutoSnap, usamos la ficha dibujo del cuadro de diálogo Opciones que aparece con el menú de inicio de AutoCAD. Vamos a verlo. Los marcadores de las referencias a objetos y su comportamiento se configuran
en el menú de inicio de AutoCAD con el botón Opciones y en el cuadro de diálogo utilizamos la ficha dibujo. Como puede ver, ahí podemos indicar si aparece o no los marcadores de la referencia a objetos, si va o no a traer el cursor, siempre y cuando esta casilla esté activada o desactivada, si va a mostrar información, o sea, la etiqueta de qué referencia a objetos se trata, y si va a mostrar o no una mira para esa referencia a objetos. También decíamos, podemos configurar el tamaño del marcador de cada referencia.